Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Gisela Solís Chavira y soy maestrante de la maestría Ciencias en el Deporte, impartida por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre la definición de adaptación y carga, tipos de carga, niveles de carga y componentes de la carga. Comencemos por el concepto de adaptación. En términos generales, se considera que es el proceso de ajuste de un organismo al cambio de las condiciones de vida. Este proceso ocurre también con los deportistas, llegando así a una adaptación a las cargas de entrenamiento. Para ello, la adaptación de los deportistas al incremento de la carga está condicionada por tres factores: la magnitud del estímulo, la especificidad y la acomodación. ¿Qué es la carga del entrenamiento? Se entiende que es la medida cuantitativa de trabajo de entrenamiento desarrollado, es decir, la masa o la cantidad de peso empleado para el desarrollo de la fuerza. Para que haya una reacción de adaptación, es decir, lograr un efecto en el entrenamiento, el estímulo de entrenamiento debe de superar un cierto umbral de esfuerzo. La utilización de grandes cargas depende de las características del organismo de cada deportista, es decir, sus capacidades funcionales y su nivel de rendimiento. Por ejemplo, si la carga sobrepasa el nivel de rendimiento del deportista y agota las reservas del organismo, el resultado será completamente negativo, conllevando a un estado de fatiga. Por lo contrario, si la carga no fuese suficiente, tampoco habría ningún progreso. Ahora vamos a hablar de los tipos de carga. Existen dos tipos de cargas: las cargas externas y las cargas internas. Las cargas externas es la cantidad de trabajo desarrollado, es decir, son las tareas que los deportistas deberán cumplir. Este tipo de carga está determinado por la magnitud de la carga, que es el volumen, intensidad y duración, y su orientación para el desarrollo de una determinada capacidad. La carga interna es el efecto o repercusión que tiene sobre el organismo del deportista y que es provocada por la carga externa. Por ejemplo, como una reacción biológica de los sistemas orgánicos frente a la carga externa, se puede reflejar mediante parámetros fisiológicos y bioquímicos, como sería la frecuencia cardíaca o la concentración de lactato sanguíneo. Existen 5 niveles de carga: carga excesiva, carga entrenable, carga de mantenimiento, carga de recuperación y la carga ineficaz. La carga excesiva es cuando supera el límite de capacidad funcional del organismo, provocando el síndrome de exceso de carga, o mejor llamado sobreentrenamiento. Este tipo de carga causa fatiga pronunciada, es decir, un descenso en la capacidad de trabajo del deportista. La carga entrenable produce una síntesis proteica de adaptación en la dirección específica en que se produce el efecto de entrenamiento. La carga de mantenimiento provee la degradación de las estructuras proteínicas ya desarrolladas y de otras modificaciones involutivas en el organismo. Este nivel de carga es insuficiente para estimular el efecto del entrenamiento. Posterior viene la carga de recuperación, que es insuficiente para prevenir cambios retrógrados, pero tienen un efecto positivo sobre el proceso de regeneración o de recuperación. Y por último, la carga ineficaz. Esa no tiene ningún efecto de desarrollo, de mantenimiento o efecto de restablecimiento sobre el organismo. Pasemos ahora a los componentes de la carga. La carga se compone por 4 vertientes fundamentales, que son la naturaleza, la magnitud, la orientación y la organización. Por naturaleza de la carga nos referimos a qué es lo que se va a trabajar, y se determina por su nivel de especificidad y por su potencial de entrenamiento. El nivel de especificidad se refiere a qué tan similar es el ejercicio con la manifestación propia del movimiento durante la competición. Para hablar del potencial de entrenamiento, nos referimos a qué es la forma en que la carga estimula la condición del deportista. Esta se reduce con el incremento de la capacidad del rendimiento, por lo que es necesario variar los ejercicios o su intensidad para continuar aumentando el rendimiento. La magnitud es el aspecto cuantitativo del estímulo utilizado en el entrenamiento, y esta magnitud
magnitud está determinada por el volumen, la intensidad y la duración del entrenamiento. El volumen de la carga es la medida cuantitativa de las cargas de entrenamiento que se desarrollan en una unidad o en un ciclo de entrenamiento, es decir, viene siendo el número de sesiones. La intensidad de la carga se refiere al aspecto cualitativo de la carga, ejecutado en un periodo determinado de tiempo. A más trabajo realizado en una unidad de tiempo, mayor será la intensidad. Esto controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo del deportista. La duración de la carga es el periodo de influencia de un solo estímulo y se refiere al periodo de tiempo que dura la carga. Cuando hablamos de la orientación de la carga, nos referimos hacia dónde está dirigida, es decir, qué cualidad o capacidad es la que está potencializando, ya sea en el plano físico, técnico, táctico o psicológico, y por la fuente de energía solicitada predominantemente, ya sea aeróbicos o anaeróbicos. Esta orientación puede ser clasificada en selectiva y compleja. La carga selectiva es cuando se privilegia una determinada capacidad y en concordancia un determinado sistema funcional. La carga compleja es cuando se solicitan diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Para hablar de la organización, se trata de sistematizar la carga en un periodo de tiempo dado, con el objetivo de conseguir un efecto acumulado positivo de las cargas de diferente orientación. Para ello se deben de tener dos aspectos: la distribución de la carga en el tiempo y la interconexión de las cargas. La distribución de las cargas se refiere a la forma en que se colocan o se acomodan en las diferentes cargas en una sesión, en un día, en un microciclo, en un mesociclo o en un macrociclo. La interconexión de las cargas indica la relación que las cargas de diferente orientación tienen entre sí. Con todo esto, podemos concluir que la adaptación de los deportistas a las cargas de entrenamiento son una parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos dentro de la planificación de un entrenamiento, ya que al establecer una óptima carga dentro del entrenamiento y adecuada a cada deportista, podremos ver resultados en el aumento de su capacidad de trabajo y como consecuencia que mejore su rendimiento deportivo. ¡Hasta pronto!